Gracias te damos, Señor, una vez más por estar juntos con nuestros hermanos en esta noche, mientras rogamos que los hermanos pongan los teléfonos en mute. En esta noche quiero recordarles que estamos en el mes de la esperanza, en el mes de enero, llamado por el mundo, pero nosotros le llamamos esperanza, ¿no es cierto? Y para que vean que nuestro Dios es un Dios de esperanza, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Gloria a Dios. Mis hermanos, el otro día alguien me preguntaba, ¿está bien decir para un cristiano, fulanito perdió un familiar, perdió un hermano? No, mi hermano, la muerte no es pérdida, es ganancia, decía Pablo, ¿no es cierto? Para mí el morir es ganancia, decía. Gloria a Dios, fíjense en cómo nuestro Dios es Dios de esperanza, que no dice los que murieron, sino los que durmieron, porque un día van a ser despertados, aleluya, para la gloria del Señor. Y en este espíritu, mis hermanos, quiero que nuestra fe se anime, cobre vigor, cobre vitalidad. Acuérdense que dijo el Señor, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No es por misericordia, no es es por la fe en el nombre de Jesucristo, mi hermano. Ya no somos mendigos, ya no somos pordioseros, somos hijos de Dios. Y si hijos, estamos invitados a comer de la mesa del Rey. Y la sanidad es el pan de los hijos. Gloria a Dios. Creemos en un Dios que sana, mi hermano. Creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y salvación es quitar al hombre del pecado y de todas sus malas consecuencias, mi hermano. La muerte y la enfermedad vinieron a causa del pecado. Pero ahí vino Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Cree en esta noche, cree, aférrate a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y no seamos como aquellos. El otro día estaba hablando con un muchacho y me decía, y sí, pero ¿quién puede vivir lo que enseña la Biblia? Y yo, sí, nadie puede vivir lo que enseña la Biblia. Solamente aquellos que tienen la vida de Cristo en ellos. Porque los discípulos mismos le dijeron, Señor, si es así, ¿quién podrá ser salvo? Y le dicen, mire, lo que es imposible para los hombres. Acuérdate, la salvación es imposible para los hombres. Pero para Dios es posible. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos rendir nuestras vidas a Cristo. Deja ya el timón de tu vida. Deja ya de pretender gobernar tu vida. Que Cristo sea el todo y en todo. Que Él sea el Señor. Aleluya. Él sea el Señor. Él va a hacer una obra maravillosa en estos tiempos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora sí, mis hermanos, estamos en una nueva noche de palabra del Señor, de estudio, ¿no es cierto? Pero más que nada, de tener un encuentro con el Señor. Jesús dijo, vosotros pensáis que las Escrituras dan testimonio de mí, y bien hacéis, porque ellas dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. En esta noche venimos a estudiar la palabra porque queremos correr al encuentro de Jesucristo. Él es el dador de la vida. Bendito sea el Señor. Que no nos pase como los fariseos, como los judíos que estudiaban tanto la Torá, tanto las Escrituras, que se quedaron estudiando el libro y no vieron que Jesús estaba con ellos. Tengamos cuidado, mis hermanos, que en esta noche este estudio sirva para reafirmar, para reavivar nuestra fe, nuestra relación personal con el Cristo resucitado, mi hermano. Gloria, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. El viernes pasado, cuando empezamos a estudiar, ¿no es cierto?, acerca del origen de la Biblia, cómo fue que recibimos la Biblia, les había dicho de un bosquejo, 4 puntos para que no nos vayamos del tema, ¿no es cierto? Primer punto, acuérdense, la primera palabra era revelación. Dios se ha revelado al hombre. El hombre no puede
decir que Dios no existe, porque aún lo invisible de Dios se hace visible a través de las cosas creadas, habíamos dicho, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que en esta noche te quiero compartir. Vayamos rapidito a Hechos capítulo 17. Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Capítulo 17. Mi hermano, el mayor testimonio a través de la naturaleza, a través de lo creado, de la existencia de Dios, ¿sabe cuál es? Y usted va a decir, pero este hermano está loco. Pero sí, yo te lo digo, los paganos, mis hermanos, aquellos que están en la santería, aquellos que están en la brujería, aquellos que están en tantas religiones, esas son la mejor prueba de que la Biblia es la verdad, mi hermano, de que Dios existe. ¿Saben por qué? Fíjense en lo que dice Hechos capítulo 17, desde el verso 22. Está Pablo predicando en Atenas, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aleluya. Esa palabra religioso, de religión, esa palabra viene del latín religare. Religare, volver a ligar. ¿Con qué? El hombre se desató, se desligó de Dios, del Dios que lo creó, del Dios que lo formó para tener comunión con Él. El pecado a través de la desobediencia. El hombre se desunió de Dios, ¿no es cierto? Y ahora el hombre intenta, la religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Y fíjense, los cubanos pueden hablar de la santería, nosotros en Argentina del umbanda, del quimbanda, de la macumba y de tantas otras cosas, los curanderismos, todo lo demás, tantas religiones, mi hermano, el budismo, el taoísmo, el sintoísmo y todas las cosas, el islamismo mismo. Es que cosa, es el deseo del hombre por querer encontrarse con Dios a través del camino que ellos elaboran. Pero qué lindo que vino Cristo, mi hermano. Qué lindo que el Dios de los cielos, el Jesucristo resucitado, se le apareció a Saulo de Tarso allí camino a Damasco y lo derribó por tierra y se le reveló, se le manifestó. Y este Pablo está hablándole a los de Atenas y le dicen, en todos varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ustedes adoran sin conocerle a ese Dios que no saben quién es, pero yo se los anuncio. Gloria al nombre del Señor. Ven, mis hermanos, lo que yo les digo. El ser humano fue creado, como alguien dijo, con un hueco interior con la forma de Dios. Y ese hueco interior, ese afán, ese hambre interior no puede ser saciado con nada. Y ustedes saben que el ser humano es un religioso por antonomasia, por naturaleza. O el hombre adora a Dios o va a terminar adorando cualquier cosa. Si no, fíjense en el mundo, hoy por hoy, gente que han dedicado su vida a hacer dinero, a la ciencia. Y él lo dice, no, para hacer el bien. Pero mis hermanos, repito, el hombre tiene una necesidad imperiosa de enfocar en espíritu, en alma, en vida, con toda su fuerza, con todo su corazón, en algo. Y allí se meten en partidos políticos, se meten en causas humanas. Esa necesidad que tiene el ser humano se llama Dios. Y dice la palabra del Señor, que dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, el dueño, el que manda, el soberano del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres. O sea, ¿qué podemos hacer por Dios nosotros? ¿Qué le podemos dar a Dios? Nada. Si todo es de Él. Simplemente tenemos que ponernos en las manos de Él y decir, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras, lo que más te plazca. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Repite conmigo, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Mi Dios es un Dios que bendice. Mi Dios es un Dios que prospera, mi hermano. Mi Dios es un Dios que preserva. Aleluya, te lo puedo decir yo. Mis hermanos, Dios te guarda en salud. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria al Señor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De la revelación de Dios. Que de Adán y Eva hemos descendido toda la raza humana. No las razas. Porque hay una sola raza y es la raza humana, mi hermano. Los otros son etnias. Y dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, alguien dijo, Dios tiene la última palabra. Dios tiene que tener todas las palabras. Es más, yo te digo una cosa. Dios es el dueño del discurso, mi hermano. No metamos palabras nosotros. Dejemos que Él hable. Que nuestras bocas sean un eco de las palabras que Dios habla a través de su espíritu a nuestro espíritu, mi hermano. Que no pongamos palabras de hombres. Y dice la palabra del Señor, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Límites de su habitación. Un día naciste, un día te vas a ir de acá si es que el Señor no vino antes. Él ha prefijado, o sea, te ha fijado con antelación cuánto vas a vivir aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto, ojo, no me malentienda. Hay excepciones que confirman la regla. Por ejemplo, los que se suicidan, ¿no es cierto? No es que Dios dijo, este va a morir tal y tal día, entonces el pobre tipo sin esperanza se pegó un tiro. No es así. La excepción confirma la regla. La regla es que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Aleluya, por eso hay que preguntarle a Dios, Señor, acá estoy, y como Pablo oraba. Dios me ha revelado, Pedro mismo me ha revelado que el tiempo de mi partida está próximo, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros tiene que tener esa comunión con Dios, mi hermano, y entonces cuando vos sabés que hay tiempo de parte de Dios, vas a ser un león, una leona, luchando por tu vida y por la vida de tus seres queridos y de tus hermanos, mi hermano. Dice, pero hay una cosa, hay un motivo por qué todavía estamos en esta tierra. Y no es para que termines de criar tus hijos, no es para que alcances el $1.000.000 que te propusiste, no es para ver tus nietos. El propósito por el cual estás todavía hoy en la tierra es lo que dice el verso 27, para que busquen a Dios. Aleluya. Y no es que como algunos dicen, pero Dios no se perdió. Hermano, acá cuando habla de buscar a Dios, no es que se te perdió Dios. Es que Dios es tan inmenso, mi hermano, que buscar a Dios significa meterte en Él, llegar y adorarle. Mi hermano, Dios es como un océano inmenso, en el cual solamente nos hemos mojado la punta del dedo gordo de nuestro pie. Así es nuestro conocimiento de Dios. Así que en esta noche no te engrupas, como dice en mi país. No te ensoberbezcas. Yo conozco a Dios. Mi hermano, Dios es tan grande, tan infinito, que somos aprendices, mi hermano. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Ahora yo te digo una cosa, ¿cuál es el verdadero conocimiento de Dios? El que realmente conoce a Dios
con su vida lo da a conocer. Así como Moisés cuando subió al monte, ¿se acuerdan? Dios lo llamó a subir al monte. Y cuando él descendía dice que el rostro le brillaba. Bendito sea él. Él no tuvo que hablar, no tuvo que andar diciendo, yo tuve una reunión de oración cara a cara. Si Moisés hubiera sido argentino, hubiera dicho, che, vos sabés que estuve cara a cara con el mero mero, con Dios. No, él no tuvo que decir, porque en el rostro se notaba, mi hermano. Mi hermano, no hace falta muchas palabras. El que conoce a Dios, el que estuvo en la presencia de Dios, se le nota solo de cómo camina, cómo trabaja. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y saben por qué? Porque dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué Pablo le dijo que no estaba lejos de Dios? Y porque ahí estaba Pablo, el vocero mismo de Dios, que le iba a llevar el evangelio, que les iba a llevar a tener un encuentro con el Dios de los cielos. Dice, no está lejos de cada uno de vosotros. Está acá en la palabra, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Presta atención, linaje de Dios. Está hablando del ser humano natural. El hombre fue creado para ser linaje de Dios. Piensa en esto, mi hermano. No fuiste creado para esta tierra. Fuiste creado para la gloria eterna, para ser familia de Dios, linaje de Dios. Repítete a ti mismo, soy pariente del Señor, mi hermano. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gloria al nombre de Cristo, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Mi hermano, tengamos cuidado. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué es Dios? ¿Cómo podés definir quién es Dios? Tú me dices que crees en Dios, pero ¿quién es Dios? Esa es una pregunta que tienes que contestarte a ti mismo. Ahora, ¿el Dios verdadero es mi Dios? Ahora, ¿cómo puedo saber que Dios es mi Dios? Y Dios es Dios cuando es absoluto en nuestras vidas. Cuando vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos del Señor, somos, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Cada átomo de nuestros cuerpos, cada célula de nuestro cuerpo, tienen que vivir para Él, mi hermano. Ahora, ¿cómo hacerlo? Dice, hermano Luis, usted es idealista. Usted es un soñador. No, mi hermano, yo me di cuenta que por mí mismo no puedo. Pero Cristo en mí es la esperanza de gloria. Un día yo rendí mi vida a Cristo y ese Cristo se va a glorificar en nuestras vidas. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor, pero Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? La ignorancia de Dios, que el hombre busca a Dios en caminos equivocados, en lugares equivocados. Acuérdense que Dios es aquello que le vamos a dedicar nuestras vidas. Y hay gente que vive por una causa, aquello por lo cual se ha dedicado su vida entera. Pero mi vida entera tiene que ser para el Dios de los cielos. Y después viene todo lo demás, mi hermano. Porque si tu vida no está consagrada a Dios, tu vida no va a ser más que perjuicio y va a ser nada más que procurar lo material. El dinero, mi hermano. Y lamentablemente en medio de esta pandemia hemos visto cómo muchos hacen negocios. Se han enriquecido a costilla del sufrimiento de mucha gente. Gente que habla de la medicina, que están nada más que lucrando. Por eso, mi hermano, tenemos que hacer un alto y pensar quién es Dios en mi vida. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, si Dios no es Dios completamente en tu vida, estás viviendo en tiempos de ignorancia. Y yo también. Tenemos que rendirnos completamente al Dios. Que el Dios de los cielos sea completamente nuestro Dios.
Y dice, de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el camino a Dios. ¿Qué tengo que hacer?, le dijo aquel joven rico al Señor, para heredar la vida eterna. No, no, no. El camino a Dios es el camino del arrepentimiento, mi hermano. No es el camino del yo. No es el camino de que descubre el campeón que está en ti, ni el conquistador que está en ti. Es el camino del arrepentimiento. Como decía el salmista, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame en tus sendas a andar. Porque ya estoy cansado de los míos y no quiero más errar. Bendito sea el nombre. Tenemos que tener un corazón enseñable, mi hermano. Y dice la palabra del Señor, ¿por qué? Que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de la muerte, la crucifixión de Cristo fue un hecho que históricamente ha quedado probado, ha quedado demostrado. La resurrección de Cristo es un hecho fehacientemente comprobado, acreditado aún por los historiadores, mi hermano. Jesucristo ha resucitado y dice que Él ha dado pruebas realmente, que Él dice a quien designó, dando fe a todos. Presta atención, dando fe a todos de que Cristo, con haberle levantado de los muertos. ¿Saben por qué Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos? Porque, mi hermano, Jesucristo, mediante el Espíritu de Santidad, agradó al Padre. No fue hallado en Él ni un ápice de pecado, ni un ápice de rebeldía. Él agradó al Padre. Y el Padre dijo, la muerte no te puede retener, aleluya, y lo levantó al tercer día. Y nos ha dado fe, mis hermanos. Si, por eso es que dice la palabra del Señor cuando le vamos a predicar el Evangelio a alguien, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Jesucristo de entre los muertos, ven que no es que Dios te promete esto, que aquello, no, no. El hecho de la salvación es creer que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Porque si Cristo no resucitó, el precio no fue pagado. Seguimos en condenación. Pero aleluya, Cristo al tercer día fue levantado, resucitó. Y esa es la base de nuestra fe, mi hermano. Tu fe no está basada ni en tus declaraciones, ni en tus esfuerzos, ni en tu vida de santidad. Tu fe está fundada en la resurrección de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es indubitable. ¿Por qué? Porque hay días que vos te levantás y que parece que la fe se te hubiera esfumado, que se te hubiera secado, estás flojo, débil, no tenés ni ánimos para orar. Pero yo te digo una cosa, siempre tenemos que recordarnos a nosotros mismos esto. Verdaderamente Jesucristo ha resucitado, lo dicen las Escrituras, mi hermano. Estas benditas Escrituras que estamos estudiando, mi hermano. Y dicen, con haberle resucitado de los muertos. Y que no te pase como aquellos que cuando oyeron de esto, otra vez te escucharemos. Y se perdieron, mi hermano. Pero cuando nosotros estamos cara a cara con el Señor y creemos que verdaderamente Él ha sido resucitado de entre los muertos, nuestro paso siguiente es confesar con nuestra boca, Jesucristo es el Señor de mi vida. Por eso mi vida no va a la deriva, por eso no tengo miedo, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Cuando todos luchan por tener un gran plan de retiro, un 401k y qué sé yo, para ya de viejo asegurarse, yo te puedo asegurar que tengo menos plata que cuando vine de Argentina. Pero te puedo asegurar una cosa, estoy más seguro, mucho más seguro que cuando vine de Argentina, porque he caminado con el Señor todos estos años y esto ha servido para experimentar a Dios, al Dios verdadero, ¿no es cierto? Gloria al... Pero claro, para conocer a Dios tenemos que atravesar por pruebas, por dificultades. Y si te recordarás de todo este tiempo, cuando yo te llevé por el desierto para afligirte, para que probarte, para hacerte tener hambre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre.
Aleluya, cuando los médicos te dicen es cáncer, no hay remedio, no hay solución. La palabra de Dios que te dice, yo soy Jehová tu sanador y ninguna enfermedad. Gloria a Dios. Esto es realidad para los que creen. Ahora hay una cosa, hay un predicador llamado Kenneth Copeland que dice, Dios lo dijo, yo lo creo, Él lo hará. Y parece lindo, parece verdad, ¿no? Pero yo te digo una cosa, Dios lo dijo y aunque yo no lo crea, Dios sigue obrando, porque yo no soy nadie para detener el obrar de Dios. Ahora, tonto soy si no lo creo porque me la pierdo para mí. ¿Se entiende? Por eso el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo tengo que creer en el Señor, en la fidelidad del Señor. Y Él lo hace, mi hermano. Gloria a Dios. No repitamos como loros las frases que algunos televangelistas dicen. Vayamos a la palabra del Señor. Probémosla con las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y decía, revelación, Dios se ha manifestado al hombre a través de lo creado, Dios se ha manifestado a través del corazón del hombre esa necesidad y allí de hacer religión. Y mire que fabrica religiones el hombre, ¿eh? Fíjense, en cualquier lugar se hace un altarcito, allí se mata uno por allá y ya después empiezan a poner vela, una crucecita, ya le traen flores. Es la necesidad del ser humano de tener un Dios. Y entonces alguien me decía, muchos años atrás, Dios es nada más que la proyección de la figura paterna en la cual los necesitados, los incapaces, los débiles necesitan para poder refugiarse en su momento de angustia y de miedo. Sí, eso es lo que piensa el hombre, eso es lo que piensa la psiquiatría o la psicología. Pero eso no es lo que me enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me dice, bienaventurado el hombre, aleluya, que teme a Jehová. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria a Cristo. Revelación, inspiración. Ya lo veíamos el viernes pasado. Dios asegurándose de que lo que Él iba a hablar al hombre, de lo que Él iba a revelar, la Biblia. Y ojo, Biblia no es una palabra bíblica, ¿no es cierto? Porque en los años 1800 se empezó a usar el nombre Biblia. El nombre correcto es decir las Escrituras, como decía el Señor Jesús, o Sagradas Escrituras. Pero Biblia es un nombre que no dice nada, porque de hecho Biblia significa libros. Y la palabra viene del griego biblos o biblión, que viene de allá de Biblos, que era una ciudad allá, una comarca allá de Egipto, donde se cultivaba las plantas, de donde se sacaba el papiro para elaborar materiales para imprimir para la escritura. Por eso, cuando uno dice Biblia, dice los libros. Pero los libros no me dice nada, porque de hecho sí, está bien, la Biblia es una biblioteca, ¿no es cierto? Porque son montones de libros. De hecho, nosotros tenemos 66 libros, ¿no es cierto? Tremendo. Fíjense, y usted se habrá preguntado, 66 libros nada más, y los católicos, yo cuando era católico tenía 73 libros, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora me han sacado libros? Y en vez de 73 ahora tengo 66. Si usted escucha a un católico, iba a decir que Martín Lutero fue el que le quitó los libros a la Biblia porque no le convenían los libros eso. Otros hablan de que fue en el concilio de Jamnia, allí en el año 90 de nuestra era, que se reúnen el Sanedrín, los rabinos judíos, porque querían cortar todo vestigio de Cristo en el canon del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, ¿no es cierto? Y entonces sacaron todos aquellos libros que hacían mención a Cristo. Y hay gente, mi hermano, que aún en YouTube hablan, por ejemplo, ¿por qué el libro de Enoc no está en la Biblia ahora? Porque dicen que no, los judíos no quieren porque el libro de Enoc anuncia la venida de Cristo. Hermano, no nos traguemos buzones. Esa era una expresión nuestra cuando creíamos cualquier cuento que nos hacían, ¿no es cierto? Y somos muy dados a creer más en cuentos que en la misma palabra de Dios. Y decía que los judíos se habían reunido y dijeron, no, nosotros vamos a tener... De hecho, los judíos tienen 24 libros, el canon judío,
es 24 libros. Nosotros los cristianos tenemos 39, pero son los mismos libros. ¿Por qué? Porque hay libros que los judíos los tienen, por ejemplo, Esdras y Nehemías, forman un solo libro, primero y segundo de Crónica, no de primera, porque no es una carta, es un libro. Primero y segundo de Crónicos, primero y segundo de Samuel, son todos libros que ellos lo tienen como uno solo, nosotros lo tenemos separado, por eso da la cuenta 39. Pero los católicos tienen 47 en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Perdón, 46 en el Antiguo Testamento, 7 libros más que nosotros. Y ellos dicen que nosotros fuimos y que los judíos lo sacaron allá. Pero ¿saben qué? Una cosa, fíjense, no te tragues este cuento de que los judíos, porque los judíos tenemos que tener mucho respeto por ellos, porque si hay algo que ellos cumplieron al pie de la letra, fue guardar, preservar las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, mi hermano. Tenemos que sacarnos el sombrero delante de los judíos por esto. Y no hay problema con el Antiguo Testamento, mi hermano. Fue reconocido enseguida. ¿Por qué? Porque había sido preservado por la tradición de los judíos, de los rabinos. Y no te tragues aquella otra cosa que la Biblia fue contaminada o pervertida por los copistas y qué sé yo. Mi hermano, cuando se hacía hacer una copia de un libro, era algo carísimo en aquel tiempo. Para calcular un rollo de un libro mediano, de extensión mediana, y se requerían por lo menos matar 100 corderos, 100 animales, para sacar el cuero y poder escribir un rollo. ¿Se imaginan? Era un platal, era una fortuna. Entonces, no es que cualquiera, esto de copiar, hacer la copia, era nada más una cosa así descuidada. No, tengamos cuidado, no nos chupemos el dedo con eso. Fueron muy respetuosos los judíos. Pero ¿saben qué? ¿Por qué yo creo que los judíos no quitaron los libros apócrifos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? Ellos nunca lo habían reconocido, mi hermano. Porque para un judío que pudiera estar un libro, ser reconocido en el Antiguo Testamento, o la Tanaj, como ellos dicen, no podía haber sido escrito en otro idioma que no fuera el hebreo. Ahora, los libros apócrifos van a venir a la Biblia después de la traducción de la Biblia hebrea al griego en Alejandría, una ciudad de Egipto llamada la Septuaginta. Allí le metieron aquellos libros que nosotros conocemos como apócrifos y que aún los católicos le dicen deuterocanónicos, o sea, posteriores al canon, que ellos mismos lo agregaron al canon. ¿Y por qué ellos se aferran en querer mantener estos libros? Mi hermano, porque si usted le saca los libros esos llamados no inspirados, si usted no quiere ofenderlos, es muy sencillo, porque la doctrina del purgatorio, en Primera de Macabeos, uno de los libros apócrifos, e interceder las oraciones por los muertos, las misas por los muertos. ¿Quién de nosotros que ha estado en el catolicismo alguna vez no se enteró de las misas por los muertos, para ayudarlos al eterno descanso? El purgatorio, para ayudarlos a salir del purgatorio, cuando la Biblia dice está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Doctrinas tan erróneas como el tema del incienso, de echar el saumerio cuando llevan un difunto, ¿no es cierto?, en un funeral en la iglesia, que va echando humo en un saumerio y va ahuyentando los malos espíritus. Esa enseñanza es tomado de esos libros, mi hermano. Mi hermano, tengamos mucho cuidado, seamos muy respetuosos de la historia y del pueblo judío en este asunto. Y decía, ¿por qué los judíos no pueden haber cercenado la Biblia, como dicen los católicos? Por una sencilla razón. ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento que más habla acerca de Jesús? Es indudable que es el libro de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. No es casualidad, 66 capítulos. Lo mismo que el canon
nuestras escrituras, mi hermano, 66 libros. Es tremendo eso, y los primeros 39 capítulos habla del juicio de Dios sobre el pecado, y los últimos 27 habla de esperanza, porque mi Cristo en la cruz me dio esperanza. Aleluya. Gloria a Dios. Es tremendo esto, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos ahí dicen los sacerdotes, los teólogos católicos. Yo he pasado muchas horas escuchando las disertaciones que eso hace, porque a mí no me gusta hablar de, como dice, tocar de oído. No, yo repito lo que vi en un videíto o esto. No. Tenemos que escuchar, no a los que saben, sino en este caso a los católicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿En qué se basan para defender sus teorías? Mi hermano, porque si yo me encargo, me ocupo nada más que de escuchar lo que yo creo me favorece a mí, ¿no es cierto? Aún políticamente hablando, yo soy de la idea que tengo que escuchar a todos, mi hermano. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de la verdad. Y decía, y escuchar a ellos y ver los argumentos que presentan. Y dicen, quizá que no lo sacaron a Isaías de las escrituras hebreas, porque no lo entendieron, porque ellos interpretan que Isaías está hablando del siervo sufriente. Fíjense, hay rabinos, hay judíos que enseñan esto, de que Isaías 53 no habla de Jesús, sino que habla del pueblo sufriente de Dios, de Israel. Por eso dice que los judíos no lo sacaron. Yo creo más en la soberanía de Dios, mi hermano. No hay hombre que pueda arrancar un libro de la santa y bendita palabra de Dios. Por eso yo creo también en la preservación de las escrituras. Y no me vengan con el cuento de que se corrompieron, yo me acuerdo, miren, yo me convertí el 20 de mayo de 1977 y la primera Biblia que me llegó a mis manos fue una Reina Valera de las Sociedades Bíblicas, cuando para abaratar costos, Sociedad Bíblica decidió imprimir las Biblias en papel de periódico en el año 1977. Papel de periódico, papel de diario. Y era una Biblia, acuérdense, nosotros en nuestros países, humedad, no tenemos aire acondicionado, la humedad, los libros se empieza a absorber la humedad y se empiezan a hinchar. Empezamos con una Biblia, digamos, de 2 pulgadas de alto y terminamos como 4 o 5, mi hermano. ¿Por qué? Porque quedaba un libro gordo. Y decía, después yo cuando con el tiempo me encandilé con versiones nuevas, como por ejemplo, Dios habla hoy. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del otro? Lo más importante es el amor, de Ken Taylor, que eran las paráfrasis. Y yo ya dejé Reina Valera, recién convertido, porque me gustaba más, se podía entender más la Biblia. No es cierto, era un lenguaje que yo manejaba y todo lo demás. Hasta que un día la iglesia en la cual yo me congregaba, ellos decidieron empezar a usar la Biblia de las Américas, una versión de la Fundación Lockman. Nosotros estábamos en lo que se llamó el grupo del pastoreado o del discipulado, pusieron mucho énfasis en el discipulado y empezaron a usar esa Biblia. Pero ustedes saben una cosa, cuando yo estaba leyendo el Nuevo Testamento, un día leyendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, había unas notas al costado y dice, estos versículos del 9 al 20, dice, estos versículos no aparecen en los manuscritos más fidedignos, en los manuscritos más antiguos. Y ahí me empezó a venir la duda. Después en ese momento ni cuenta me daba. Pero después con los años, cuando empecé a estudiar la Biblia con seriedad, dije cuántas cosas la gente se traga por no indagar, por no escudriñar la palabra, por no interiorizarse de lo que son las Sagradas Escrituras, mi hermano. Y entonces dije, yo me hice el firme propósito de que yo voy a saber en qué he creído, mi hermano. Y he decidido con los años volver a Reina Valera, ya hace 30 años que estoy con Reina Valera del 60, ¿no es cierto? No, acuérdense, la Reina Valera no es la Biblia.
La Reina Valera es una versión de la Biblia. Acuérdense, versión Reina Valera el 60. La nueva versión internacional no es la Biblia, es una versión. ¿Qué es una versión? Algo que un grupo de hombres ha traducido y la ha puesto en las manos. Es una versión de la Biblia. La Biblia, como sí, es una sola y contiene el mensaje de Dios. Ahora, mis hermanos, lo que sí uno tiene que aclarar, y es que, por ejemplo, ahora vienen con que los manuscritos más antiguos son más fidedignos. ¿Por qué? Porque han pasado por menos manos, han sido hechos menos copias. Ahora, yo pregunto una cosa. Yo en esta noche pudiera enseñarles, les voy a mostrar, les voy a pedir voy a traer una Biblia, les voy a mostrar, espérenme un segundito. Se me cayeron todos los libros. Pero mis hermanos, miren lo que están mirando por Facebook. Tengo una Biblia que está toda deshojada, está toda arruinada, desgastada, ¿no es cierto? Rota. Ahora, no es porque me la agarraron los perros. El uso. Y acuérdense que la Biblia fue escrita en materiales perecederos. Mire, esta Biblia fue escrita impresa en buen papel. Pero los años de uso se van desgastando, se van deshojando, se van rompiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no existen los manuscritos más antiguos de los textos que Martín Lutero tradujo la Biblia en la época de la Reforma, ¿no es cierto? Y es porque la gente la usaba tanto, mi hermano, que se terminaron gastando. ¿Y por qué quedaron esos textos que son poquitos? Hay una cosa que tenemos que aclarar. Las versiones de la Biblia en este momento están siendo traducidas de dos códices o de dos textos, dos bases textuales. Una es el Textus Receptus, que de ahí es traducida Reina Valera del 60, y la versión King James en inglés, ¿no es cierto? Y algunas otras pocas versiones. Pero la mayoría de todas las versiones de la Biblia están siendo traducidas del códice de Nestle Aland, que son allí los que compilaron los textos que vinieron de Alejandría, que son del canon alejandrino, que era la Biblia, la Septuaginta, que fue la versión, la Biblia hebrea traducida al griego, donde allí se le agregaron los libros apócrifos, mi hermano, y otros libros. Tenían 14 libros más la Septuaginta, mi hermano. La otra cosa, mis hermanos, cuando se traduce la Septuaginta, allí en Alejandría, a pedido del rey Ptolomeo, ¿no es cierto? A Ptolomeo le habían dicho, él se ufanaba de ser el rey de Alejandría, ¿no es cierto? Una ciudad que había sido fundada en honor a Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿no es cierto? Una ciudad que había sido helenizada, donde el lenguaje había pasado a ser ya no el hebreo, sino el griego. Y hay una cosa que tenemos que recordar: en el año 604, que es lo que estamos viendo ahora, Nehemías, ¿no es cierto? En el 604, cuando Dios despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que diera el decreto para que volvieran aquellos que quisieran de una manera voluntaria de los judíos volver a su tierra para reedificar a Jerusalén, que lo hicieran. Pero ¿saben qué? Muchos judíos prefirieron, en vez de ir de Babilonia a Jerusalén, se fueron a Alejandría, a Egipto. ¿Por qué? Porque era la ciudad que más se parecía a Babilonia. Tengamos cuidado, mi hermano, porque hoy por hoy todos queremos vivir en las ciudades donde hay más avance, donde hay más confort. Y muchas veces eso nos puede llevar al engaño espiritual, mi hermano. Tenemos que vivir donde Dios quiere que estemos. No es porque tienen aire acondicionado, no es porque tienen mejor social security, sino porque si es la voluntad de Dios, mi hermano, voy a estar donde estoy. Porque donde Dios te lleva, Dios te va a sostener y Dios te va a proveer, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Y decía, esos judíos no quisieron volver a Israel, se quedaron viviendo en Alejandría, y se cuenta que en aquella época, en una ciudad que tenía más o menos entre 200 y 300 mil habitantes, algunos hablan de 500 mil,
había una población de más de 50.000 judíos. Era bastante destacable, ¿no es cierto? Y entonces le dijeron al rey, no rey, tú que te ufanas de tener una gran biblioteca, la biblioteca de Alejandría, fue una biblioteca en su tiempo la más grande del mundo, llegó a tener más de 500.000 volúmenes, mi hermano. Ahora, la Biblioteca del Vaticano tiene entre 2 millones y 3 millones de volúmenes de libros, fíjense. ¿No es cierto? Pero a lo que yo voy a esto, le dijeron, te falta un libro. Si querés tener realmente toda la literatura universal de valor. Y es la ley de los judíos. Pero también cuando el rey que no sabía nada de cosas espirituales, le escribe, ¿no es cierto?, allí a Israel para que le mandaran sabios, que le mandaran eruditos, que para que le tradujeran la Biblia hebrea al griego. Allí mandaron 70 hombres, se dice que eran 72, pero redondearon en 70, ¿no es cierto? Y hacen un cuento de leyenda fabulosa que el rey los puso en distintos cuartos, ¿no es cierto? Y que estuvieron allí reunidos, no sé, como por 3 meses allí, y que al cabo de ese tiempo cada uno tenía que traer la traducción de la parte que se le había encomendado de traducir, y oh sorpresa, todas ensamblaban perfectamente. Dicen que habían sido inspirados aquellos traductores. Mi hermano, el hombre no es inspirado. Las sagradas escrituras fueron inspiradas, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, fíjense, otro tema que van a empezar a hablar. ¿Qué Biblia leyó Jesús? Lindo tema, ¿no es cierto? Y muchos hablan, no, Jesús leyó la Biblia, las escrituras hebreas, ¿no es cierto? Me tengo que corregir, Biblia no, porque la Biblia se empezó a nombrar en los 1800, en el siglo XIX. Las escrituras hebreas. Otros hablan, incluso cristianos, que era la Septuaginta la que leyó Jesús, porque esa era la traducción que estaba. Pero mi hermano, ya la Septuaginta al ser traducida en un libro, en un códice, ¿no es cierto?, ya estaba en un solo volumen. Pero para que vean que Jesús no leía un libro, un volumen, ¿no es cierto?, sino que leía los rollos a la manera que estaban en el canon de los hebreos. Acuérdense en el Lucas capítulo 4, cuando él entra en la sinagoga, no le dieron la Septuaginta, no le dieron las escrituras, le dieron el rollo del profeta Isaías. Eso es una prueba indubitable, mi hermano, de que Jesús no puede haber leído la Septuaginta, mi hermano. Aparte, en la sinagoga, perdóneme, lo digo con todo respeto, no se leía el griego, se leía hebreo, mi hermano. Porque tenemos que respetar a los judíos, no podemos decir cualquier cosa de los judíos, mi hermano. Ellos fueron muy respetuosos de su lengua, mi hermano. Está bien, hay algunos que se desviaron. Pero aquellos que decidieron estar en su tierra, en Israel, la tierra prometida, eran muy celosos de su lengua. Y ellos perseveraron en preservar su lengua. Por eso yo creo que el Antiguo Testamento fue preservado. Y Dios sabe cuando hace las cosas y a quién elige para ser depositarios de sus tesoros, ¿no es cierto? Y qué mejor que el pueblo judío para entregarles el Antiguo Testamento. Y decía, fíjense, Israel es el único pueblo en la tierra que se puede decir que resucitó una lengua muerta. Porque el hebreo se había dejado de hablar. Se había dejado de hablar en la calle, vamos a decir. Pero mis hermanos, en lo secreto, en el lugar íntimo de la comunión con Dios, ellos hablaban el hebreo, mi hermano. Así que, repito, seamos muy respetuosos, mi hermano, no nos hagamos eco de cosas que se dicen así por decir. Demos gracias a Dios por el pueblo judío, por haber preservado el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y yo creo que por esta noche es suficiente y les quiero dar gracias por la paciencia y por el tiempo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.